Bienvenidos a The You Project. Les habla Carolina Miranda traduciendo para las clases de Mike Howard. Welcome to The You Project. I am Carolina Miranda and I am translating Mike Howard's lessons. Hoy vamos a tener un estudio bíblico. Estamos en el libro de Deuteronomios, capítulo 12, y la clase de hoy se titula Adoración íntegra. Moisés está preparándose para su segundo gran sermón. Repasando la clase pasada, Israel tenía un objetivo dentro del antiguo pacto, del pacto en el que ellos estaban cubiertos, y que refiere al Shema que vimos, que dice: escucha Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor es uno. Habla de unidad. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Sabemos que también es nuestro mandato amarlo con todo lo que tenemos y somos. Y también nos es indicado amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Este es el objetivo que tiene Israel. Ellos ahora son instruidos que están por entrar a la tierra prometida. Amar al Señor con todo lo que son, obedecer al Señor. Y de lo que va a hablar estos nuevos mandatos en este gran segundo sermón que Moisés va a dar en este capítulo de Deuteronomio que estamos viendo, es que dice al pueblo de Israel: debes ser diferente. Cuando entren a la tierra prometida, van a ver a la gente, la cultura, sus costumbres, las cosas que van a hacer. Se van a sorprender porque van a ser muy distintos a ustedes. Van a tener muchos dioses y va a ser muy distinto a lo que te fue instruido a ti, pueblo de Israel, a hacer. Muchos lugares de adoración van a encontrar. Van a ver que cada montaña va a tener un sector de adoración para sus dioses paganos. Van a ver muchos y distintos altares de adoración. Pero ustedes tienen que ser distintos a ellos. Van a tener un Dios distinto en cada ciudad. Marquen la diferencia porque ustedes deben adorar al único gran Dios creador del universo. Ustedes son instruidos solo a adorar a Jehová. Y van a tener un solo lugar de adoración. En diferencia con esta tierra en la que van a entrar, que cada ciudad va a tener un Dios, van a tener múltiples templos y altares de adoración. Ustedes van a tener un solo lugar de adoración y van a ser instruidos dónde adorar y van a ubicar el arca del pacto para adorar a Dios. Y van a encontrarse con distracciones en la tierra. Así que vamos a comenzar leyendo el verso 1 del capítulo del día de hoy. Estos son los decretos, dice, y leyes que debes tener cuidado de seguir en la tierra que el Señor, el Dios de tus antepasados, te ha dado para poseer mientras vives en la tierra. Y ya podemos encontrar traducciones a nosotros como cristianos hoy. También encontramos infinidad de distracciones en el mundo en el que estamos. Va a decir Moisés: elimina las distracciones. Este es tu primer trabajo, Israel. Verso 2. Destruye completamente todos los lugares en las altas montañas, en las colinas y bajo todo árbol, donde las naciones que estás desalojando adoran a sus dioses. Le va a ser dicho al pueblo de Israel en detalle y las instrucciones de cómo estas instrucciones van a ser llevadas a cabo. Derriba, rompe, quema, corta y borra. Verso 3. Derriba sus altares, rompe sus piedras sagradas y quema sus postes de acera en el fuego. Corta los ídolos de sus dioses y borra sus nombres de esos lugares. Este es un gran y en letras grandes: elimina todas las distracciones. Y pensamos, ok, esto fue para Israel cuando estaban por entrar a la tierra prometida, pero al final, lamentablemente, sabemos que ellos no lo hicieron. Cuando lo comparamos a nuestra vida hoy, cuando Pablo dice que hay que eliminar esas distracciones terrenales en este mundo, lo vemos en Gálatas 5:24.
Los que pertenecen a Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Nosotros que le pertenecemos a Cristo hemos puesto todas esas cuestiones del pecado y la carne a morir. Somos llamados a vivir como si la naturaleza vieja murió en nosotros. Hoy que le pertenecemos a Cristo, hemos nacido de nuevo y debemos vivir bajo la nueva naturaleza. Vamos a ir al punto siguiente. Adoración corporativa. A Israel se le va a decir, una vez que hayas eliminado todas esas distracciones con las instrucciones de cómo completar esa tarea, derribando, eliminando, quemando, etc., quiero que adores en unidad. Verso 4. No debes adorar al Señor tu Dios de la manera de ellos, sino que debes buscar el lugar. Y el lugar es mencionado porque van a ir cambiando, ¿sí?, a través de los años. En un periodo de 800 años más o menos, el lugar de adoración va a ir cambiando. El lugar que el Señor tu Dios elegirá entre todas las tribus para poner su nombre allí como su morada. A ese lugar debes ir. Y en este capítulo más adelante se va a hablar de festivales en los que las tribus van a reunirse para adorar y para ofrecer sacrificios y demás para Dios. El lugar elegido por Dios. En el mapa vemos, sí, vamos a tener un mapa en pantalla, que cuando habla del lugar elegido por Dios para que Israel adore y ofrezca sacrificios, comienza en un campamento llamado Silo. Puedes ver que estas tres locaciones, sí, están cerca una de la otra. Vamos a ver Silo, Betel y Jerusalén. La distancia que va a tener Silo entre Jerusalén es menos de 20 millas. Y Betel está en el medio de ellas. Así que aquí entendemos que más o menos están concentradas en una misma área, en el centro dentro de Israel. Todas están centradas allí, en el oeste del río Jordán, en el medio de la nación de Israel. Así que la gente que vive en el sur va a poder acercarse al lugar de adoración. La gente que vive en el norte va a poder acercarse al lugar de adoración. Lo mismo que las tribus que están en el oeste y en el este del lugar de adoración. El arca a este punto no llegó a Jerusalén hasta que David fue rey y conquistó a los jebuseos. Allí recién el arca fue llevada a Jerusalén. Un dato importante para considerar. Va a decir, cuando se reúnan allí, esto es lo que deben hacer. ¿Qué es lo que Moisés les va a explicar en este lugar de adoración? ¿Qué es lo que el pueblo de Israel va a tener que hacer? Allí lleva tus holocaustos y sacrificios, tus diezmos y ofrendas especiales, lo que has prometido dar y tus ofrendas voluntarias, y los primogénitos de tus rebaños y manadas. Todo lo que quieras sacrificar debes llevarlo allí, y los sacerdotes van a elevar tu ofrenda. Alégrate en la gracia de Dios. En el verso 7 va a decir, allí, en presencia del Señor tu Dios, tú y tu familia comerán y se alegrarán en todo lo que hayan hecho, porque el Señor tu Dios te ha bendecido. Qué hermoso. Se van a gozar en todo esto, en todo lo que tus manos tomen, porque Dios te va a dar ciudades que no construiste, frutos que no plantaste, casas que no amueblaste ni decoraste. Cuando se junten como congregación, Moisés le va a decir y les va a recordar, recuerden esto y adoren y celebren todo lo que Dios les ha dado. Todo esto es como un regalo. Es la gracia de Dios sobre el pueblo de Israel. Y esto traduce perfecto al nuevo pacto en el que hoy nosotros como cristianos estamos cubiertos. Cuando nos reunimos como congregación es lo que debemos hacer. Gozarnos por las eternas misericordias y la gracia de Dios en nuestra vida. Entra en el descanso de Dios. Ahora va a hablar del otro lado de la moneda, Moisés. Ya habló de todas esas
cosas, la parte buena, las bendiciones, la adoración. Pero aquí vemos que Moisés va a hablar del otro lado. Moisés le va a hablar, no debes hacer esas cosas que te han parecido hacer como se han hecho esos 40 años. Aquí debes cumplir con los mandatos. Y es una interesante frase que Moisés va a usar, porque justamente esto que les advierte es lo que el pueblo de Israel termina equivocándose en la tierra prometida una vez que están allí. En el verso 8 vemos que dice: no deben hacer como hacemos aquí hoy, es a esto que se refiere, que hacían lo que se les parecía en esos 40 años, cada uno haciendo lo que les parece bien, ya que aún no han llegado al lugar de descanso y la herencia que el Señor tu Dios les está dando. Muchos años después, casi 400 años después, vemos que en el libro de Jueces, donde todavía Israel no tenía ningún rey, en el capítulo 21, verso 25, en aquellos días Israel no tenía rey, cada uno hacía lo que le parecía bien. Después de un terrible incidente, ¿sí? Hay un episodio, una guerra civil entre todas las tribus de Israel en contra de la tribu de Benjamín. En contra de la tribu de Benjamín resulta en una muerte masiva de la tribu de Benjamín. Es algo muy triste y Moisés les advirtió: no hagan cosas con su lógica. Les va a decir: hagan lo que Dios les dice. Por eso las advertencias. Del desierto al descanso prometido. Verso 10. Pero cruzarás el Jordán y te establecerás en la tierra que el Señor tu Dios te da como herencia. Y Él te dará descanso de todos tus enemigos alrededor para que vivas seguro. Y aquí está planteando un patrón, ¿sí? Hay como un acuerdo en este pacto, ¿sí? Entre Dios y el pueblo de Israel. Dios hace lo que Dios debe hacer y nosotros, el pueblo de Israel, lo que debe hacer. Tenemos un rol, nosotros también hoy bajo el nuevo pacto, y es mantener esta relación sana con Dios. Y vemos este patrón del que les estoy diciendo, que vamos a ver en el tú debes y Él hará. Tú debes hacer esto y Dios hará. Continuando, va a decir en el verso 11, primera parte: reúnanse juntos. Entonces al lugar que el Señor tu Dios elegirá como morada para su nombre. En ese lugar elegido, allí debes llevar todo lo que te mando, tus holocaustos y sacrificios, tus diezmos y ofrendas especiales, y todas las posesiones escogidas que has permitido al Señor. En ese lugar elegido, allí alégrate delante del Señor tu Dios, incluyendo a toda tu familia, tus siervos y los levitas que viven cerca de ti. Alégrate, adora. Y esta parte de cuando nos reunimos a adorar nos lleva a pensar en la iglesia. Debemos regocijarnos ante nuestro Señor y nuestro Dios. Debemos recordar todas sus misericordias y ofrecer nuestra alabanza. Una aclaración importante, ¿no? Debes traer a todos tus hijos, tus sirvientes, a todos, a tu familia, que es lo que decíamos anteriormente. ¿Y qué pasa con esta parte de los levitas? Dice: y si ven un levita en el camino, tráiganlo con ustedes. ¿Y por qué es importante? Porque estos levitas no tenían una tribu específica. Vivían en 48 ciudades distintas. Estaban esparcidos dentro de la nación de Israel. Entonces Moisés, que Dios le dice a Moisés: recuerda al pueblo de Israel, si ven uno de ellos, tráiganlos con ustedes al tiempo de adoración. Ellos son sus maestros, vienen de vez en cuando y ellos van a ir al lugar de adoración muy de vez en cuando a ayudar a los sacerdotes con el arca y las ofrendas. Y no vamos a cubrir los detalles del versículo 15 al 28, pero más o menos Moisés va a hablar de tres cosas: de la carne, de sangre y de los levitas, ¿sí? Una de las cosas que va a hablar y va a decir: coman toda la carne que quieran.
Y es algo emocionante para el pueblo de Israel, porque piensen que por 40 años comieron maná. Y va a decir Moisés, bueno, cuando estén allí en la tierra prometida, sientan la libertad de si les apetece para una cena comer carne, vayan al ganado y coman de esas carnes. Pero, sin embargo, y acá viene una instrucción, la sangre del animal debe ser derramada en la tierra. Esto que respecta a la sangre demuestra la importancia de la sangre para Dios y representa la sangre, la vida de la criatura. En el nuevo pacto encontramos que Jesús habla de la sangre, ¿no? Y dice de esta copa del vino, esta es mi sangre derramada por ustedes. Y es interesante que le dan mucha relevancia al tema de la sangre aquí y a este procedimiento cuando matan a un animal para alimentarse y derraman la sangre en la tierra. Esto le llaman el kosher. El punto 3, cuida de los levitas en tu área. Y ya habíamos nombrado, están en 48 ciudades dispersos. Ellos no pertenecen a una tribu. Y hace una aclaración importante. Y para nosotros hoy, ¿no? También nos lleva a entender que cuidemos de nuestros pastores, de nuestros líderes en nuestra iglesia, ellos que se dedican a tiempo completo al liderazgo, que podamos orar por ellos, proveer por ellos lo que necesiten. Va a decir, mantente enfocado, sin distracciones. Y volviendo a los versos foco, recuerden ese acuerdo en el pacto que mencionamos anteriormente. El Señor tu Dios cortará delante de ti las naciones que estás a punto de invadir y desalojar. Pero cuando tú las hayas expulsado y te hayas establecido en tu tierra, no hagas lo que te parece bien. El verso 30. Y después de que ellos hayan sido destruidos delante de ti, tú ten cuidado de no caer en la trampa de preguntar por sus dioses, diciendo, ¿cómo sirven estas naciones a sus dioses? Nosotros haremos lo mismo. Y quizás el pueblo de Israel va a decir, quizás podemos combinar sus costumbres con las nuestras. Si todos no se van, podemos combinar. Quizás ellos piensen que somos anticuados o nos vean mal en nuestra forma de adorar a Dios. Moisés va a decir no, no y no. Eso no va a estar bien. Ellos, el mundo, hacen cosas malas y resulta en egoísmo y va a quitar del panorama a Dios. Así que se les va a decir no combinen. No debes adorar al Señor tu Dios de la manera de ellos, porque al adorar a sus dioses hacen todo tipo de cosas detestables que el Señor odia. Hoy, lo vemos hoy, lo que hace la gente, lo vemos en redes sociales, lo vemos en las películas, en Hollywood, lo vemos en la tele, cosas que hacen y que son detestables para Dios y que lamentablemente hoy están normalizadas. ¿Por qué no? No podemos combinar y tener un cristianismo híbrido con cosas del mundo y cosas del cristianismo. Moisés les va a decir a ellos, esto no va a funcionar, va a resultar en cosas malas. Y lamentablemente así resultó para Israel. No puedo ni imaginarlo. Yo sé que te va a costar, les va a decir Moisés, pero incluso sacrifican a sus hijos. Verso 31b dice, incluso queman a sus hijos e hijas en el fuego como sacrificios a sus dioses. Haz exactamente lo que he dicho. Asegúrate de hacer todo lo que te mando. No le añadas ni le quites nada. Y aquí ya Moisés está finalizando con el mensaje y dice, no cambien ni agreguen nada de lo que les estoy diciendo. Así que recuerden, eliminen todos esos dioses, son distracciones. No combinen su cultura, sus costumbres con las de ellos porque no va a funcionar. Recuerden, después de haber eliminado todo eso, congreguen, júntense y recuerden unos a otros el pacto con el Señor y regocíjense en la gracia de Dios. Y vamos a ir al resumen. Prosperando en la presencia de Dios.
repasando la clase de hoy. Elimina las distracciones del mundo. Varios ídolos que van a dividir tu adoración. Congrégate a menudo para celebrar el pacto que tienes con Dios y para animarse mutuamente. Para nosotros hoy es reunirnos al menos el domingo, una vez a la semana. Para ellos, era un poco distinto. Se reunían alrededor de 3 veces al año en Jerusalén, eventualmente, ¿no? Por eso nosotros nos congregamos, para adorar a Dios que envió a su Hijo Jesús para darnos vida eterna. Debemos regocijarnos en eso y alentarnos mutuamente, porque no es fácil vivir en un mundo caído. Otro punto, comprende el peligro devastador de seguir tus deseos carnales. Es difícil y peligroso combinar los deseos de Dios con los deseos carnales. Cuando el mundo nos mira, ellos tienen que ver la diferencia, y muchas veces cuando ven a la iglesia y cuando ven a cristianos que están muy, muy combinados con cómo se ve el mundo, ellos se confunden. El mundo se confunde, debemos marcar la diferencia. ¿Cuál es la aplicación? Y aquí vamos a tener 2 tipos de aplicaciones: el mundo y la ley. Esto es para nosotros en el nuevo pacto y lo vamos a explicar mejor. Aplicando al nuevo pacto a esta lección. Purga a los dioses de este mundo de tu vida. Nosotros estamos en Cristo. Recuerda que nosotros estamos en Cristo. Somos extranjeros en este mundo, somos embajadores del reino de Dios. No pertenecemos aquí, somos ciudadanos del reino. Y Pablo lo dice muy bien en 1 Corintios capítulo 5, verso 1. Se informa que hay inmoralidad sexual entre ustedes y de una clase que ni siquiera los paganos toleran. Un hombre tiene la esposa de su padre. Pablo dice, esto está sucediendo, incluso cosas peores que en el mundo de los paganos, y tienen que poner fin a esto. Tenemos que purgar esos dioses que nos distancian de la adoración a Dios. Separando el pacto de la ley del pacto de la gracia. No solo debemos tener cuidado de separarnos de este mundo, sino también del antiguo pacto, porque las leyes no combinan muy bien con el pacto de la gracia. Pablo dice, tenemos una libertad que no tenemos en el pacto de la ley. Recuerda, poner esto juntos es como la levadura. Esta partecita de la ley que quieran llegar a tomar del pacto de la ley y usar para hacerte justo, esto te va a distraer y eventualmente alejarte de tu fe. En Gálatas 5:9 dice, un poco de levadura fermenta toda la masa. Es lo que hace, así que no combinen las cosas del pacto de la ley con el pacto de la gracia. Así que esto nos lleva a aplicarlo a nuestra vida y pensar, ¿tú toleras comportamiento del mundo en tu iglesia o en tu vida? Si haces esto va a impactar para mal en tu vida y alejarte de la fe. Si no te mantienes dentro del pacto de la fe, vas a convertirte en un legalista y no va a ser nada bueno para ti. Evita el sincretismo, la mezcla de 2 o más religiones o sistemas de creencia. Es como tener un pie en el mundo y el otro en el reino de Dios. Esta combinación lleva a malas cosas. Es algo que Dios no aprueba. No se puede mezclar la ley y la gracia. No se puede mezclar la ley y la gracia. Es lo que Pablo dice. Eventualmente no te va a hacer bien. Algo para aclarar. Las reglas del nuevo pacto no es que son más fáciles que el del antiguo pacto. Así que no se confundan con esto. No nos malinterpreten. No puedes vivir como quieres o como te parece. Recuerda, Pablo dice, debes crucificar la carne. Y la aplicación, y esto es algo que traduce muy bien de la lección al cristianismo, vamos a ver 2 puntos, ídolos y adoración congregacional. La definición de ídolos es algo en lo que ponemos nuestra esperanza para encontrar significado, propósito o felicidad aparte de Dios. Una buena manera de identificar esto en tu vida es preguntarte, si perdiera todo mi dinero, ¿qué me haría? Si pierdo una relación muy importante para mí,
¿cómo me impactaría? Si pierdo X cosa y completamos en blanco, esa parte en blanco, ¿qué me haría? ¿Cómo impactaría en mi vida? Y si te das cuenta que tienes toda tu esperanza puesta en eso, tu felicidad, tu seguridad, en algo que no es Dios, es que se ha convertido en un ídolo. Y eso no puede ser así. Y vamos a identificar ídolos del siglo XXI. En primera de Juan 2:16 dice, los separa en tres maneras: la codicia de la carne, la codicia de los ojos y la arrogancia de la vida. Y estos ídolos del siglo XXI podemos ver en cosas materiales: el dinero, poder, posición, apariencia, placer. Y placer especialmente en el aspecto sexual para los cristianos, ¿sí? Es algo que los cristianos deben tener mucho cuidado, que el enemigo ataca. Número 2, el lugar de Dios ha cambiado. Cambió en ese momento y cambió hoy dentro del nuevo pacto. Recordamos en Juan capítulo 4:21, la mujer samaritana tenía una pregunta que le hizo a Jesús y le dijo: ustedes judíos adoran en Jerusalén y nosotros aquí en un monte en Samaria, ¿dónde deberíamos adorar a Dios? Y Jesús le responde: créeme, se acerca el tiempo en que adorarán al Padre, ni en este momento ni en Jerusalén. Se acerca el tiempo y ya ha llegado en que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque así quiere el Padre que sean sus adoradores. Sabemos que en el antiguo pacto ellos adoraban donde el arca esté. En el nuevo pacto entendemos esto en 1 Corintios 6:17, que no solo el lugar cambió, sino que el templo cambió. Pero el que se une al Señor es uno con Él en espíritu. ¿No saben que sus cuerpos son templo del Espíritu Santo, que está en ustedes y que han recibido de Dios? No son sus propios dueños. El lugar cambió. Donde Él reside, donde Dios vive, donde Cristo vive ahora es en nuestro corazón. Y punto número 2, la importancia de la adoración corporativa, la adoración en conjunto, en unidad. Vemos en Mateo 18:20, porque donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. En Hebreos 10:25, no dejen de reunirse como algunos tienen por costumbre, sino anímense unos a otros, especialmente al ver que el gran día, el gran final día se acerca. Nos lleva a una canción que hemos cantado aquí en el canal, que pueden ir a buscarla. Está la versión en inglés y en español. Es un himno hermoso que se llama Ven, fuente de vida eterna. Y dice: oh, cuán gran deudor soy a la gracia. Diariamente estoy obligado a hacerlo. Que esa gracia, como un grillete, esté atado en mi corazón, que es errante. Propenso soy a alejarme y lo siento. Propenso a dejar el Dios que amo. Aquí está mi corazón, Dios. Tómalo y séllalo ante tus atrios celestiales. La gracia de Dios ata nuestros corazones. Oremos. Padre, te agradecemos porque a pesar de que somos errantes, a pesar de que hay una naturaleza vieja que quiere dominarnos, venimos ante ti y te pedimos: toma nuestro corazón, séllalo y átalo a ti, a tus atrios celestiales. Ayúdanos para que podamos estar firmes en ti y crucificarnos cada día. Gracias por el nuevo pacto y gracias por el regalo de la gracia. En el nombre de Jesús. Amén. Y los espero en la próxima clase para aprender mucho más de Deuteronomios. Dios los bendiga.